Muy buenas tardes a todos. Seguimos acá en verificación y validación de software, clase número 13. Y vamos a hacer un repaso. Cuando habíamos empezado a hablar de los tipos de test que teníamos, cuando veíamos el modelo B, habíamos visto que a medida que bajábamos o avanzábamos en lo que era el ciclo de vida clásico, íbamos definiendo los tests o los tipos de test que podíamos hacer. Y que una vez que empezábamos a codificar, ya empezábamos con los test de unidad. Y después venían los test de integración. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. Pero repasamos lo que hicimos antes. Test de unidad se encarga el desarrollador. Estamos testeando lo que identificamos como la cosa más chiquita testeable en nuestro código. Puede ser un método, puede ser una clase, puede ser un módulo. Y el test de unidad a veces me va a requerir usar stub o usar drivers en función de qué sea lo que esté testeando. El test de integración aparece como la segunda etapa, ¿sí? En esta etapa ya asumimos que las unidades fueron testeadas y cualquier problema fue resuelto. Es decir, recuerden que en test de unidad hablábamos que una de las cuestiones fundamentales era el test en aislación. Yo quiero testear que mi unidad funciona bien desconectada del resto del mundo. Y ahí es donde aparecían los stubs, como de alguna forma yo tenía que cortar esos vínculos. Ahora lo que yo quiero saber es si al unir las cosas, al conectar mis unidades para formar un sistema, todo sigue andando bien. Y acá obviamente apuntamos a fallas o problemas en las comunicaciones, en las interacciones, porque ya sabemos que solitas las cosas funcionan, así que si hay algún problema es por cómo se están hablando entre las unidades. El ejemplo que ya habíamos dado en ese momento era el de esta sonda de la NASA que se estrelló porque básicamente había dos unidades que operaban con números, pero cada una testeada en aislación funcionaba bien, pero cuando las unieron se rompió todo. ¿Por qué? Porque una unidad manejaba números como sistema métrico internacional y la otra, una usaba metros, la otra usaba pies. Esa había sido la diferencia, es decir, en la interpretación del número cambiaba y eso recién lo hubiesen visto si hacían un test de integración. Entonces definimos como integración a la conexión entre componentes para formar un sistema o una unidad mayor. Y el objetivo de esta etapa es detectar fallas en las interacciones. Como no todas las unidades se terminan al mismo tiempo, es necesario definir estrategias para saber cómo vamos a ir conectando las cosas. Tenemos los frameworks que nos pueden llegar a ayudar, pero también tenemos las distintas estrategias de integración. ¿Sí? Habíamos visto top-down, bottom-up, ad hoc, backbone y big bang. Si hacemos top-down, empezamos desde lo que sería nuestra clase con el Java Static Void Main. Nuestra clase principal, por lo tanto no vamos a usar drivers, pero si empezamos desde la raíz de mi arbolito de dependencias, yo necesito reemplazar probablemente las hojas. Entonces voy a usar muchos stubs. Puedo empezar al revés, puedo empezar integrando desde las hojas. No voy a usar tantos stubs, pero necesito que alguien use esas hojas. Ahí es donde van a aparecer los test drivers. Ad hoc es voy conectando a medida que van apareciendo las cosas. Me voy a ahorrar tiempo que no espero a nadie. Donde ya alguien aparece ya lo hago testear en integración, pero voy a usar un poco de stubs y un poco de drivers. En Backbone, acá lo que es importante identificar es si existe una columna vertebral sobre la cual todas mis unidades se conectan. Que no siempre está. Así que esa es la contra. Y la otra era Big Bang. Espero que esté todo listo, junto todo, testeo todo y ya está, que se vaya todo. ¿Vale? Que se vaya todo. Acá empiezan a aparecer, cuando hablamos de testing de integración, muchas metodologías. Y en realidad la principal es la metodología ágil. Porque cuando hablábamos del modelo B, nosotros podíamos identificar que estaban nuestras etapas clásicas de diseño, análisis, codificación y testeo y que después pasaba a la integración. ¿Qué pasa con las metodologías ágiles? ¿Qué pasa cuando yo estoy constantemente en ciclos muy cortos de tiempo? Entonces, como acá se dice, que eso queda muy lindo cuando lo dibujamos muy más cercano al modelo de cascada, pero ¿qué pasa en modelos que son mucho más dinámicos, muchos más iterativos? ¿Cuándo hacemos testing de integración? Y la realidad lo que dicen estas metodologías ágiles es que vamos a hacer testing de integración todo el tiempo. Vamos a estar constantemente haciendo integración, vamos a hacer lo que se llama integración continua.
Y esto se logra gracias a herramientas, a servidores de integración, ¿sí? Servidores que se encargan de que cada vez que alguien hace un commit a un repositorio, automáticamente se ejecuten una batería de test de integración. Entonces estamos constantemente chequeando la integración de nuestro sistema. Entonces empiezan a aparecer sistemas que automatizan estos procesos con mucho manejo de logs, mucho manejo de notificaciones para que si alguien hace un commit que rompe algo, la gente se entere de qué fue lo que se rompió. Acá voy a dejar un montón de links para que miren. Hay muchas herramientas de integración continua que las pueden ver, las pueden chusmear acá. Y hay muchos videos muy lindos que están disponibles en la página sobre integración continua y el rol de la integración continua. Este lo recomiendo, mírenlo, no es muy largo, pero un poco discute cuál es el sentido de la integración continua y si realmente es útil hacer integración continua. Está bueno, creo que es una crítica interesante a lo que es integración continua. Este otro plantea analizar la integración continua en el rol de todo el proceso de testeo y se presenta lo que es la pirámide del testing, ¿sí? Que es esta que también se discute acá. La pirámide de testing a lo que es en metodologías ágiles. La pirámide del testing lo que me está representando a mí es cuánto test yo voy a hacer y cuánta automatización yo puedo llegar a hacer. Básicamente la pirámide se plantea de modo tal que lo que conviene hacer es mucho test de unidad, porque es el test que más va directo a mi código. Después hacer un poco de test de integración, de test de servicios y menos de test de interfaz gráfica o de front-end. ¿Por qué? Porque el test de front-end es quizás el más caro para hacer, porque es también el que más difícil de automatizar es. Se puede automatizar, pero es más difícil. En cambio, el test de unidad, porque tenemos la formalidad del lenguaje de programación, es mucho más fácil de automatizar, por lo que se hace que sea mucho más barato. Hay mucha discusión sobre esto, sobre la pirámide del testing, cómo hay que verla, cómo hay que ordenarla. Eso está presentado en estos videos y es una buena discusión para hacer. Bien, y eso es test de integración, ¿sí? Así que yo lo que les recomiendo es miren estos videos, son lindas discusiones, están buenas y seguimos con la materia.